¿Habías escuchado de este lugar único en México? Quizás relaciones México con lugares como Chichén Itzá o como Teotihuacán, que son lugares turísticos que brincan por su fama. Pero ¿acaso sabías que en Occidente, para ser preciso en Teuchitlán, Jalisco, tenemos las pirámides escondidas más extrañas del mundo? Y que además se cuenta que están inspiradas en platillos voladores, sí, en ovnis. Su principal centro ceremonial incluye varias construcciones con un estilo arquitectónico peculiar, entre ellas varias estructuras cilíndricas escalonadas, una de ellas con restos de un palo de volador, rodeadas de patios circulares, 2 juegos de pelota, un anfiteatro y algunas terrazas y edificios menores. El sitio fue descubierto en 1965 por la maestra Acelia García, pero fue hasta 1999 que el arqueólogo Phil Wigan obtuvo permiso del INAH para excavar en el centro ceremonial de 87 hectáreas con forma circular. En 40 años de investigación, Wigan ha localizado más de 2.200 sitios arqueológicos en la región. Ha sido testigo de múltiples saqueos, no solo por acción de los buscadores de piezas, sino por la expansión urbana, la agricultura mecanizada, la construcción de fraccionamientos y carreteras. El sitio actual abarca 90 hectáreas, aunque solamente se ha explorado el 1.3%. Se estima que durante su apogeo tenía 24.000 y fue habitado por alrededor de 40.000 personas. Un área que tristemente se ha prestado para el saqueo de piezas arqueológicas, saqueos que realizan en todos los niveles de la sociedad, desde gente del mismo gobierno, constructores públicos y privados, campesinos, maestros y obviamente por la mafia organizada. Repartido en ejidos desolados que aún conservan recuerdos de la revolución y la época de las grandes haciendas, Teuchitlán no tiene los grandes monumentos de Monte Albán, de Chichén Itzá o de Palenque. El municipio ha estado habitado desde antes de la llegada de los españoles y sus campesinos saben que hay objetos enterrados más valiosos en los sembradíos de maíz y caña. Los campos alrededor del volcán de Tequila parecen sitios minados. Los hoyos de saqueo tienen hasta 8 metros de profundidad, desde que en 2006 la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila. Una olla no es lo mismo en una cocina que en una tumba, si la pieza se la llevan los saqueadores y luego aparece en colecciones privadas. Hey amigos, bienvenidos a otro video aquí en Detectando. Hoy estamos un poco fuera de los temas de siempre, pero igual estamos en un lugar enigmático. Amigos, estamos en Teuchitlán y hoy tenemos una misión sumamente especial. Una misión que es conocer unas misteriosas pirámides llamadas los Huachimontones. ¿Ustedes sabían que aquí en el occidente de México tenemos pirámides? Sí, y que son más antiguas que Teotihuacán. Es increíble, amigos. Hoy vamos a conocerlas. Venimos hasta Teuchitlán, un pueblo muy bonito, pintoresco, de tradiciones. Teuchitlán, señores, aquí en el estado de Jalisco. Y como les digo, va a estar muy interesante estas construcciones, estas pirámides en forma cilíndrica. Tienen una antigüedad que data de 300 años antes de Cristo. Su cultura se desarrolló hasta después de los años 350 después de Cristo. Amigos, antes de llegar a los Huachimontones nos vamos a alimentar con un rico loncho de bistec y un juguito de naranja. Provecho, nos vemos arriba en las pirámides. Vámonos.
Teuchitlán significa lugar de la divinidad. El asentamiento aquí en Teuchitlán se basó principalmente porque aquí, a pesar de que era tierra azteca, pues no entraron dentro de los lineamientos de construcción. Es el único lugar en el mundo que tiene pirámides circulares. Todo lo demás o es triangular, o es hexágono, o es cuadrado. Entonces Teuchitlán es único en el mundo. La zona de Huachimontones actualmente tiene 2 zonas arqueológicas. De las 17 que se dice, aún siguen. Los cerros que podemos observar en la ruta forman parte de Ruta Huachimontones o del entorno piramidal. Obviamente es una mega inversión la que se tiene que hacer para tan solo en investigación, porque estar descubriendo pirámide tras pirámide, pues realmente aquí han hecho más los extranjeros que los nacionales. Hay 2 secciones, 2 partes aquí en Huachimontones, lo que es la parte de la terraza o la panorámica que está en la loma, y lo que es la parte ya real de lo que es el entorno piramidal. En este punto Nuño de Guzmán y en este punto el virrey don Antonio de Mendoza se concentraron las fuerzas tanto militares españolas como indígenas para ir a retomar el asunto a Guadalajara, pero principalmente para la guerra, para la batalla del Cerro del Mixtón, que estamos relativamente cerca. Entonces toda esta zona fue una concentración enorme de indígenas de todos y de muchos lados, tanto jalisciense como mexicanos. Pero lo principal es que el asentamiento Huachimontones tuvo tres intervenciones con grupos indígenas, que afortunadamente pues Huachimontones tiene la característica especial de ser pirámides circulares, únicas en el mundo, no hay otras en el mundo. Amigos, seguimos en Teuchitlán y estamos ante el templo principal de Teuchitlán. Muy bonito. Amigos, estamos en el templo del Señor de la Asunción. Estamos en una huerta. Está muy bonito. Estamos justamente a un ladito del templo de Teuchitlán, el Señor de la Asunción. Y vean qué bonito. Toda esta construcción es original. Tiene un estilo muy propio de las haciendas. Está bellamente conservado. Vean esas puertas de herraje antiguo, esos arquitos. Es un lugar muy curioso, muy bello. Vean la torre. No sé si podamos subir, qué tentación. Pues como podemos observar, está tal cual tanto la antigua capilla como la parte original de aquí de principalmente la arquería. Obviamente ha tenido sus restauraciones, rehabilitaciones, porque los portales originales, pues desafortunadamente, como sabemos, se hacían con techos artesonados, esto es maderas con un terrado, pues se derrumbó, pero lo que es la parte original, podemos observarlo desde aquí, de lo que es la antigua capilla, pues allí la tenemos con sus respectivos contrafuertes completitos. Y pues un dato muy interesante es que este fue el punto neurálgico de la concentración indígena. Aquí siempre les ha ido muy mal en cuanto a historia de batallas y guerras, porque hubo una rebelión, aunque no está escrita realmente en la historia, cuando se unen los mexicas con los tlaxcaltecas por el llamado del virrey al que no le podían decir que no. Pues obviamente mexicas y tlaxcaltecas ya tenían algunas fricciones, pero se unieron para la gran batalla que fue venir a calmar los ánimos a los indios cocas, a todo lo que fue el gremio de la reina Sigualpili, en fin, y se enfilan de aquí hacia el valle de Atemajac. Y el asunto es que aquí también esos conatos de batalla también generaron muertes. Entonces vamos a quitar el convento y vamos a imaginarnos lo que fue el valle, la concentración indígena, obviamente mezclada con españoles, y de aquí parte. Cuando comienza la construcción estamos hablando un 1650-1670, esos 20 años que dieron origen a la llegada de franciscana para la conversión, porque esto, repito, era, aunque sí un valle relativamente alejado de las grandes poblaciones, pues es un asentamiento muy especial y aparte un semillero de personajes. Todo lo que es este entorno ha dado algunos mártires, ha dado algunos personajes
en la política, pero de la parte independentista, la parte de la reforma y la parte de la revolución. Ellos los vemos en los bustos, cada uno tiene por ahí su historia. Sería alargarnos mucho si nos vamos a cada uno de ellos. ¿Pecaremos o no pecaremos? Pues vamos. ¿Qué puede pasar? Lo que tenga que pasar. Sí, sí pueden. Bueno, no llegaríamos más, ¿eh? ¿No? No. Ok, vamos a ¿Hay ver. una escalera? Sí, exacto. Para el Que la campanario. verdad sí está. Sí, está altita. Altita. Este es el que viene siendo la entrada previa al campanario. Allá está. No hay permiso. Ya se me hace mucho como para subir. Pero vemos los mesabancos de aquí del catecismo. Está increíble. Sí, yo también. Está increíble. Y se ve muy antiguo. Hay algunas cositas del templo. Esto se ve muy viejito. Unas repisas. Dijo el padre. Vámonos, vámonos. Yo sé, es tentador. El padre nos bajó. El padre se enojó. Señores, primera parada, el museo. Tenemos a Miguel Ángel Mendoza. Ya estamos prácticamente en los terrenos, señores. Vamos a ver qué nos depara esta aventura. Huachimontones significa lugar de guajes. El complejo sistema de organización social fue muy parecido a otras culturas vecinas, con un centro ritual y otros lugares de la vivienda. La cultura Teuchiclan, habitantes de los Huachimontones, se especializaron en la utilización de la obsidiana en sus artesanías y esculturas. En el centro de la estructura circular principal, sus pisos son un calendario exacto de 52 años. Existe un largo orificio, posiblemente allí se ponía un poste, del cual los sacerdotes se sujetaban y se mecían de un lado a otro, simulando el vuelo de un ave. Este es el mapa de toda la zona arqueológica. Tezistán, Tachaluta, Potrero de la Ribera, Amatitán, El Arenal, Volcán de Tequila. El volcán, pues obviamente desde Huachimontones aún existe y sigue en investigación todo lo que son las tumbas de tiro. Bueno amigos, ya ingresamos aquí al museo, el Museo de los Huachimontones. Tenemos una vista muy bonita aquí enfrente de todo el panorama de estas montañas, los Huachimontones. De aquí vemos al Gran Huachi y todo el conjunto arqueológico, señores. Y tenemos una vista muy completa. Hay que tener en cuenta que el área se sigue estudiando. Hay un sinfín todavía de pirámides que no se han desenterrado todavía. Es increíble lo que estamos viendo. Toda el área es arqueológica. Todo este compendio, allá en las montañas, allá vemos la iglesia donde estábamos, la iglesia de Teuchiclan. Esta es la representación del juego de pelota. Aquí en los Huachimontones tenemos dos campos, me parece, dos campos de pelota de 110 metros, señores. También vemos aquí esta representación de lo que fue en su totalidad este centro ceremonial. Vemos aquí lo que viene siendo el palo del volador, así le llaman, o el poste del volador. Todavía está ese hueco donde estaba el palo, donde se subía este personaje y bailaba encima de ese poste, de ese palo. Algo así como los voladores de Papantla. Ahí vemos todas las pirámides, el Gran Huachi, la iguana, y vemos cómo en la cima había una especie de casitas. Es una vista de lo que pudo haber sido todo esto. La relación de los ovnis con la forma circular de las pirámides de los Huachimontones es este gráfico. ¿Ustedes qué opinan? Algunas herramientas de obsidiana que se han encontrado aquí en la región, unas piedras de metate, algunas hachas también, unas esculturas también. Así más o menos serían las casas de los habitantes
en los Huachimontones. Más que nada son como montículos de paja sobre estas bases cuadradas. Amigos, está dura la subida para llegar hasta este punto, pero ya empezamos a ver vestigios de aquí de los Huachimontones. Algunas estructuras que yacen del suelo, pero que están incompletas. Parece una especie de juego de pelota, Está pesadito, para llegar hasta acá, y más con este solecito que está, pero sí fuerte. Amigos, estamos en los Huachimontones. Y amigos, ya llegamos, estamos en la pirámide de la Iguana, que es la primera que nos recibe, también la más completa de esta serie de edificaciones prehispánicas, de esta serie arqueológica, estos complejos enormes, señores, hermosos. Miren, cada uno de estos montículos de tierra es como una especie de base donde había casitas. Ya vimos unos gráficos de cómo era más o menos la estructura aquí de los Huachimontones. Esta, aunque parece la principal, no lo es. Hay otra más que se llama el Gran Huachi, que es la estructura más grande, pero que también es la más descuidada. Acaba de ser el equinoccio de primavera. Las personas aún se están vistiendo de blanco para agarrar energía. Por eso es que ven a las personas que todavía levantan las manos. Se están recargando de energía, señores. Así que, bueno, este complejo, ya se los había dicho, data de 350 antes de Cristo. Floreció durante 1000 años, 350 después de Cristo. Sí, una civilización muy longeva. La civilización de aquí de Teuchitlán, la tradición de Teuchitlán, señores. Cada pirámide tiene su nombre. Las más famosas son el Gran Huachi. Este es el Huachimontón más grande, no solo del sitio arqueológico Los Huachimontones, sino de toda la tradición de Teuchitlán. El Círculo 1 o Gran Huachi es el más monumental hasta ahora encontrado en todos los sitios de la tradición de Teuchitlán, aunque también es el más deteriorado por el saqueo. Mide 125 metros de diámetro y tiene 12 plataformas rectangulares, de las cuales solamente 5 se han excavado. El altar central mide poco más de 50 metros de diámetro y el patio que lo rodea tiene 23 metros alrededor del altar. La altura original del altar central no se sabe con exactitud, pues el saqueo dañó la cima de la pirámide, pero se calcula que probablemente medía al menos 3 metros más de altura. No se sabe cuántos escalones tenía, ni se sabe con certeza si poseía un altar sobre su cúspide, como es el caso de la Iguana. La Iguana, este es el segundo Huachimontón más grande del sitio, y es el único que se ha explorado por completo hasta el momento. Los habitantes del pueblo de Teuchitlán le nombran la Iguana desde hace muchos años, aunque no se sabe bien por qué. La Iguana o Círculo 2 tiene 115 metros de diámetro, el altar en el centro mide 38.5 metros de diámetro y 10 metros de altura, tiene 13 escalones en círculos concéntricos y un altar superior de 4 escalones sobre el que se levantaba el palo del volador, consta de 10 plataformas rectangulares. Estos números son importantes porque constituyen la base del calendario agrícola mesoamericano. En la cima se encontró la huella de un poste que sirvió para llevar a cabo el ritual del volador, una ceremonia que consistía en que una persona trepaba por el tronco para bailar en la parte de arriba. Al mismo tiempo se tocaba música en el patio y los asistentes ejecutaban el baile de la cadena, tomados de los hombros o de los brazos. Otra parte importante del ritual era el banquete que se servía a todos los presentes en el patio. Actualmente, la Iguana muestra inclinaciones en los diversos escalones debido a la erosión del tiempo. La restauración se llevó a cabo con base a cómo se encontró para mantenerlo como la estructura original. Seguimos apreciando todo esto, esta construcción colosal que es la pirámide de la Iguana. En estos momentos Miguel nos va a dar una explicación de la tradición de Teuchitlán y todo lo que vemos aquí alrededor, lo que fueron estas estructuras, estas bases, que las vamos a encontrar por todos lados. Es increíble, son muchos callejones
y fácilmente te puedes perder. En la ciudad de en el estado de Veracruz, había nacido la situación de los famosos voladores. Se le conocen principalmente de Papantla por el lugar, pero aquí ya existía desde tiempos, ahora sí que más remotos, estos vuelos teóricos, y no era otra cosa más que sostener en lo alto de ese poste el cuerpo simulando un vuelo, porque relacionado principalmente en Papantla, Veracruz, pues allá fue un poco más allá de la cordura o del entender, y era amarrarse. Aquí la situación indígena, la situación que se dio más de tradición, pues obviamente fue la adoración a estos dioses, pero principalmente encarnar lo que era un vuelo de pájaro, principalmente sostenido en el viento. ¿Cómo lo pudo haber hecho? Simple: recostarse tanto con el estómago como con la espalda y hacer algunas figuras, incluso movimientos, siendo entonces el poste el que te generara el soporte hacia lo que es la base. Es por eso que aquí, teóricamente, aunque no hay relación ni escritos, ni tampoco algo de tradición oral, que el volador se da justamente en el asentamiento de Huachimontones. Rememoro qué significa Huachimontones: lugar cerrado. Es una especie muy especial, una arquitectura muy especial, como ya lo habíamos mencionado, única en el mundo, y pues obviamente todo lo que es el entorno de este centro ceremonial es uno de tantos. Aquí tenemos el segundo montículo mayor, tenemos algunos otros, por aquí se ve a la distancia otro un poco más pequeño, y todo lo que es el entorno en un radio de 3 círculos que conformaban lo que era la población en torno a esta pirámide. Miguel, ¿actualmente se siguen haciendo excavaciones? Se sigue haciendo investigación, aunque ya a menor grado, ya que por ahí uno de los investigadores de origen norteamericano, pues desafortunadamente ya no se continuó, pero por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia se sigue investigando en menor proporción, ya que pues obviamente el asentamiento Huachimontones pues es una extensión muy enorme. A simple vista y a la lejanía se ve pues relativamente corto, pero es un entorno de kilómetros de vestigios que aún siguen debajo de los cerros. Hay uno muy especial, espero que lo conozcan hoy, que incluso el montículo aún tiene arbolado. Entonces hay zonas relativamente vírgenes en espera de que llegue la investigación y que lleguen los trabajos, obviamente, de sacar a la luz todas esas pirámides. Ok, digamos que no está terminada la investigación todavía. No. A pesar de los años que ya se lleva trabajando en este proyecto. Así es, poco más de 40 años. Y se sigue descubriendo, se sigue encontrando, se sigue investigando, y esto es solamente lo que es el entorno piramidal. Faltan obviamente también lo que es la parte funeraria, todo lo que son las tumbas de tiro, y pues obviamente eso ya es otra etapa de la investigación, aunque pues todo aquí con una calma relacionada con el sistema que tenemos actualmente de investigación y de trabajos. Aparte de las piezas de barro y de cerámica, ¿se han encontrado piezas de oro, por ejemplo? Algunas piezas aún siguen en investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que lo que es la datación y relacionarla con los grupos indígenas, pues es esta etapa que nos puede durar desde meses hasta años, poder relacionar los grupos que se han estado encontrando con los vestigios con algunos otros que solamente estuvieron ya fuera eventual o simplemente pues de paso. Entonces pues la investigación sigue, los vestigios se siguen encontrando, pero todavía faltan muchas pirámides por sacar a la luz. Allí están los montículos, allí sigue ese arbolado que guarda bajo sus raíces pues todas las pirámides, y esperemos que en esta vida nos alcance Ojalá lo suficiente para poder ver todo el entorno. El Gran Huachi, ¿verdad? El Gran Huachi es una situación muy especial, y más que nada en la altura en la que estamos. Es un lugar muy especial, principalmente para llegar hasta él, pero vale la pena. Es un lugar que es un lugar singular, es un lugar especial en Jalisco, y pues de lo poco que tenemos hay que aprovecharlo, y pues no se pierda la oportunidad de venir a conocerlo. Esta cultura se dio hace muchísimos años, 350 antes de Cristo. Así es. Y hasta el 350 después de Cristo. Así es, estamos hablando de poco más de 2360, 2390 años de distancia, en lo que pues aún de pie continúan estos vestigios.
¿Se sabe por qué desapareció? Si migraron igual que los mayas. La migración siempre fue una variante, principalmente aquí en este asentamiento, aunque obviamente pues ya con el pasar de los años Sí. y con los entornos ya un poco más modernos, pues todas estas poblaciones prácticamente fueron emigrando, fueron pasando a otras regiones hasta que desafortunadamente pues desaparecen. Pero existen descendencias, existen apellidos que nos relacionan mucho con estos personajes y pues bueno, propios, indígenas propios de la zona, naturales de la región, pero en este entorno quedan muy pocos, ya que la mayoría pues siguió emigrando. Ahora, ¿la civilización que aquí vivió eran guerreros? Fueron guerreros, pero no de una visión más de defensa, simplemente era por una cultura propia, ya que se necesitaban gobernantes, población y un método de defensa, pero principalmente para poder defenderse de los mismos grupos, asentamientos eventuales que también al paso pues se veía muy atractivo el lugar, entonces esta misma población se conjuntaba para la defensa, más no guerreros de batalla. Ok, y lo que todo el mundo quiere saber, los sacrificios humanos. No, Huachimontones se dio sacrificios, pero únicamente animales, y también se ofrecían frutas, se ofrecían flores, porque aquí la situación de ofrendas pues era totalmente muy diferente. Aquí jamás se mató para poder ofrendar a algún dios, simplemente se le ofrecían lo que era la zona ganadera, lo que era la zona de agricultura, se le ofrecían a sus dioses esos mismos detalles, esos mismos materiales o incluso esos mismos animales. Entonces, si les iba bien en una cosecha, parte de la cosecha pues obviamente era ofrecida, era ofrendada a estos dioses, así como uno o dos animales. Aquí no era tan exagerado esa especie No eran de tributo. tan crueles entonces. Así es. Ok, ¿se han encontrado algunas esculturas de sus deidades? Hay vestigio, hay muy poco. Okay. La investigación continúa porque obviamente deben de llegar a zonas especiales donde obviamente y principalmente en estas tumbas funerarias existen y es de donde más se han sacado algunos detalles. Principalmente identificar a sus líderes, porque únicamente han sacado población, no han identificado especialmente quiénes eran sus líderes, ni inscripciones, ni tampoco algunos detalles que se han recuperado que digan este fue el líder y se llamó así. Esa investigación continúa. Muy bien, gracias Miguel. Vamos a echar un vistazo entonces. Claro. Tú nos llevas. Claro, el entorno está muy especial y vamos a irnos ahorita a lo que es el siguiente montículo, un entorno también muy especial. Aquí está muy marcado lo que es el centro ceremonial. Ya por ahí lo observamos en video, pues obviamente son bailes, son rituales que aún hasta la fecha con los grupos de danza prehispánica que tenemos en la actualidad, que los vemos principalmente por allá la noche del 11, sí, todo el día 12 de octubre, que es un obviamente ofrecimiento hacia la Virgen de Zapopan, que es cuando se conjuntan todos los grupos indígenas y un 60% ofrecen bailes relacionados con este tipo de movimientos que ya lo vimos en este video y pues obviamente encarnan todos esos movimientos y danzas que en antaño se utilizaron aquí en Huachimontones. Fíjate, lo que se me hace curioso de aquí, que todo tiene forma circular. Así es. Las pirámides alrededor, las formas, 1, 2 círculos y 3. Si contamos lo de la calzada, lo de este callejón, lo de los callejones son 3 círculos. Así es. Y también me llama la atención lo de los bailers, que todos bailan también de forma circular. Así se es. toman de los hombros, forman círculos y bailan. Así es. ¿Por qué habrá sido todo esto? Un baile que es muy reconocido por parte de la tradición indígena, principalmente se da relacionada con ese movimiento lunar. Por ahí vemos pues, obviamente muchas de sus variantes en la luna con sus respectivas sombras que da la perspectiva del sol atravesando obviamente en el camino de la tierra. Esos movimientos que hacen con respecto a lo que son todo lo que son las líneas circulares aquí está relacionado directamente tanto con el sol como con la luna y sus respectivas sombras, que significa que la luna, el sol, al estar avanzando, principalmente la luna nos da esa sombra, pues obviamente son bailes relacionados en el ir y venir del día. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente también le rendían culto al calendario para que en sus siguientes cosechas o
temporadas pues les fuera muy bien y tratar de solventar pues obviamente lo que eran las temporadas naturales que eran lluvias, que eran fuertes vientos, y eso afectaba relacionado principalmente con su ganadería, la parte de las inundaciones y con lo climatológico, que eran todas sus cosechas. Ok, amigos, estamos en la que es la pirámide más pequeña de todas. Esta pequeña pirámide, que es igualita a la del Iguana, que la vamos a encontrar aquí enfrente, se llama el Asquelito. Y es porque es muy chiquita, es la más pequeña de todas las pirámides y es muy curiosa, es igual que todas, solamente que tiene 4 bases. El altar central del Asquelite tiene solo 4 cuerpos o escalones, por lo tanto no tiene relación con el calendario, a diferencia del Iguana que tiene 3 escalones. Tampoco se encontró huella de poste en este huachimontón. Y aquí en este entorno pues era ya más poblacional, aquí ya se reunía la misma gente para continuar con todos sus rituales, porque obviamente así como lo hay en la política y lo hay en la sociedad, pues también desde antaño ha existido. Allá los reyes, allá los encargados, allá los sacerdotes, allá la línea mayor y aquí el pueblo. Entonces aquí era una especie de centro ceremonial o una plaza, una plazuela en la que se continuaban con los festejos. No eran festejos propios de la realeza y de los sacerdotes, sino unos festejos más poblacionales. Entonces por eso es que nada más tenemos de 3 niveles, que es cielo, tierra, inframundo, que es la relación que les daba la población. Y ya los dioses, dependiendo la festividad, era la línea de montículo en la que iban avanzando en esa escalinata. Obviamente sabemos que el sacerdote era el único, a pesar de que aquí había líderes, no considerando tanto reyes, pero sí los líderes eran los únicos que tenían el poder divino para poder accesar a lo que era la base, subir al palo mayor, bueno, hasta la punta, y hacer ahí su ritual. Nadie más podía permitirse eso. ¿Qué pasaba si más de alguno? Porque obviamente como sociedad siempre ha habido buenos, malos y peores, pero se dice que todos aquellos que avanzaban más allá de lo que era permisible, pues era simple, era tratado como un prisionero y hecho trabajar labores muy pesadas, y una de ellas era labrado de piedra o traer piedra hasta este punto. Si una persona común y corriente que acabamos de subir por una pendiente que está pavimentada, que está muy bien acondicionada, ahora imagínense con una roca en la espalda, gente que lo traían azotando, quizá porque obviamente jamás podía subir más allá del 3er nivel. Eso no era permisible, y mucho más si avanzabas. Entonces, pues esos eran los castigos. Los trabajos pues muy fuertes, que era simplemente traer rocas, y más que nada para lo que eran los trabajos artesanales. Aquí las tradiciones, obviamente ya como un pueblo antiguo, no precisamente indígena, porque esto ya nos trae a tiempos más actuales, siglos XVII, XVIII, XIX, en los que aquellos magos o aquellos curanderos, pues obviamente se decía que tenían el don de la transformación, desde convertirse en lechuzas, convertirse en lobos, convertirse pues hasta en serpientes, pues eran las situaciones que los convertía entonces, y se les nombraba los nahuales, porque incluso también se llegó a mencionar por allá en Etzatlán de una persona que estuvieron cazando, y cuando le disparan, pues obviamente cae el cuerpo inerte de una mujer con las piernas pues obviamente totalmente cubiertas de pelo, y se decía que el lobo que acechaba la población pues obviamente era un nahual. Lo cazan, lo matan o la matan en este caso, y esa transformación humano-animal, animal-humano no se alcanzó a dar, y se dan cuenta entonces que era la curandera del pueblo con las piernas del lobo o de loba, y pues la habían matado, habían acabado, y ahí es donde empieza el mito y la leyenda, y obviamente más allá de lo que la gente cuenta, porque he conocido gente que jura y asegura y me dice, mire, si se anima vaya y tóquele acá a aquella casa que fulana de tal le puede interesar lo que le va a platicar, y resulta que son familias descendientes de curanderos que se dice que fulano de tal, incluso su familiar directo, es porque aún vive un nahual. Lo que sí es cierto y lo que es palpable pues lo tenemos aquí,
Y una realidad que también tenemos que de aquí se multiplicó a diferentes poblaciones, tanto en México como en el extranjero, es que esos vuelos que hacían para agradecer a la deidad, que no era otra cosa más que el aire. Recordemos que los 4 elementos estaban muy bien marcados en estos asentamientos: tierra, aire, fuego y agua. Principalmente aquí teníamos 3. El inframundo es el que sigue aún a la espera, porque pues volvemos al tema de las investigaciones, continúan, aunque no hay presencia palpable para poder llevarlos a conocer ahorita. En esta zona una tumba de Tiro. Pero pues bueno, estamos prácticamente casi adorando aquí al dios aire. Tenemos el dios agua en la laguna, tenemos pues al dios tierra, que es desde el terreno donde iniciamos, y obviamente ese dios fuego, que no quiero conocerlo hoy porque estamos en una etapa en la que puede hacerse presente en cualquier momento. Y si se dan cuenta, aquí está, esto es palpable. Y las tradiciones pues obviamente forman parte de nuestra historia, que está muy interesante, que hay investigadores, que hay gente que lo avala, pero eso es lo que la gente cuenta. Ahora sí, las creencias extraterrestres acerca de los huachimontones. Durante muchos años y diferentes puntos de vista adjudican a estos monumentos basálticos como representaciones de naves extraterrestres, obviamente por su forma extremadamente parecida a un ovni, esa peculiar forma circular o cónica. Hay figuras también que inspiran a relacionar la antigua cultura de Teuchitlán como personas contactadas e inspiradas por seres extraterrestres, ya que se han encontrado en las inmediaciones figuras humanoides con anatomía amorfa muy destacable, figuras que naturalmente hacen volar a la imaginación. Esto unido a los varios rituales que venía ejerciendo esta civilización desde miles de años atrás. Las danzas, reflejadas en las piezas de alfarería, nos indican que bailaban abrazándose en círculos, que incluso en las vistas aéreas podemos observar alineaciones circulares en calles, en glorietas y en toda la arquitectura manejada por los antiguos habitantes de Huachimontones, como si fuera una invitación a los seres de las estrellas. Además, que la zona ha demostrado una fuerte actividad ovni, nos cuenta mucha gente con la que tuvimos el gusto de ondear en el tema. Pero la verdad, nos quedamos cortos en información, porque siendo objetivos, no hay suficientes antecedentes al ser este un descubrimiento relativamente nuevo, llevado a cabo desde los años 70 a la actualidad. Pero el estudio es muy joven todavía y la región carece de la merecida atención para dictaminar este tipo de conjeturas. Por otro lado, se cree que en estos terraplenes, conocidos como huachimontones, eran utilizados para celebrar el ritual de los voladores, en el que 4 hombres se cuelgan de cabeza en un palo para honrar al dios del viento, Ejecatl, donde los participantes se dejaban caer desde lo alto de un palo, donde amarrados con sogas hacían esta danza que aún podemos ver en diferentes regiones de México. Nos despedimos de aquí de la pirámide de la iguana. Ya fuimos al Asquelito y ese que ven allá es el Gran Huachi. Que vemos los árboles, realmente no es un cerro, está en muy mal estado, pero es la pirámide más grande de todas. Está en mal estado, sí, no se nota muy bien, pero esa de allá del fondo es la que viene siendo la pirámide más grande. Y está en formación 1, 2, 3. Nos faltaría lo que es el círculo número 4, que es otra pirámide, pero lo vamos a dejar pendiente. Esa que está ahí podría ser parte del círculo número 4, no estoy seguro, pero les debo la investigación completa. El lugar es mágico, tienen que venir para acá. Recuerden los huachimontones aquí en Jalisco, señores. Amigos, estamos en una tiendita de souvenirs aquí en Los Huachi y vemos un ejemplo obviamente moderno de los cuchillos de obsidiana y muchas figuritas. Miren, está muy surtido. Qué padre está. Muchas piececitas, miren, de obsidiana. Wow, esta panterita. Muchas cositas, bastante curiosas. Estamos viendo más cuchillitos. Me llama la atención unas figuras. Aquí la típica figura del águila con la serpiente. Y las figuritas de los huachi y muchas otras más.
Sin duda, estas pirámides encierran un misterio muy grande, ya que el área es muy extensa y no termina con la zona turística, ya que se expande aún más allá de los cerros adyacentes. Una de las maravillas del mundo se esconde al occidente de México y es aún muy joven. Es una materia muy poco estudiada y que en poco tiempo ha robado mucho la atención de muchos estudiosos del tema, incluso de conspiracionistas. ¿Estará relacionado este sitio realmente a los temas extraterrestres o será parte solamente del imaginario colectivo? No lo sabemos. Lo que sí puedo decirte es que es un sitio digno de visitar y te aseguro que te estremecerá de lo impresionante que es. Aprovecho para pedir al visitante en general que cuide mucho este tipo de lugares, y no solo porque esté protegido por la UNESCO, sino porque son una tremenda herencia que nos dejan nuestros antepasados y que quedarán como evidencia de una esplendorosa y brillante civilización. Invitamos a la conservación y el disfrute de este tipo de lugares. Sin más, espero que te haya gustado mucho este video. Cabe mencionar que disfrutamos bastante de este pequeño viaje y espero haberte hecho pasar un buen rato. Por favor, suscríbete a mis canales Detectando y Detectando Paranormal, así me ayudas mucho a seguir creando esta clase de contenido. Muchas gracias y hasta luego.